Me está diciendo que sí puedo hacer record. Ok, esto vamos a grabarla en caso de que sea necesario. Muy bien, entonces, ¿listos? Vamos. Pongan el thumbs up si están listos. Vamos a empezar. Continuar. Listo, Salvador. Ok. Muy bien, bueno, la historia es muy interesante, hermanos. Hay mucha información. Este libro que compré hace muchos años, no lo he leído todo, pero este libro trae información de antes de la restauración, desde el inicio de la iglesia, lo que son los padres apostólicos y todo eso, y hasta tiempos recientes. Entonces, hay mucha información, es muy interesante leer la historia. Entonces, no pretendemos aquí, hermanos, ver cada detalle de lo que sucedió durante todo este tiempo. Son cientos de años y es imposible verlo en una clase así tan breve. Pero vamos a ver, digamos, por encimita los hechos más importantes y relevantes relacionados al movimiento de restauración. Ahora vamos a empezar un poquito antes. Este libro se llama Historia del Cristianismo. Historia del Cristianismo, esta es la obra completa porque son los 2 tomos en uno, y el escritor es Justo González. Entonces, es muy interesante. Entonces, para los que les gusta la historia, no sé, hermanos, cada uno de ustedes si les gusta la historia, en veces es un poco tedioso porque es mucha información. Pero es interesante, y como decían antes, cuando hablamos acerca de por qué estudiar la restauración, si no conocemos la historia pasada y no vemos cómo sucedió y cómo llegamos hasta donde estamos, podemos cometer el mismo error que se cometió en el pasado. Entonces hay que aprender de esto. ¿Okay? Entonces, esta primera sección, y de hecho, toda esta sección que vamos a ver así brevemente de los años 1400 a 1700 aproximadamente, esta sección no va a venir en el examen, así es que no se preocupen de todas estas fechas, porque son muchos años, diferentes fechas y años de los eventos que sucedieron. No se preocupen por esta sección. El examen va a venir más enfocado en la sección que ya es de los años 1800, que es cuando ya empieza la sección de la restauración. ¿Okay? Vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver algunos detalles, ¿ok? Y hay varias notas que tengo aquí yo, no están aquí en la filmina porque llenaría la pantalla de líneas aquí. Entonces, para hacerlo más simple, espero que no sea tan, no se les alumbre tanto los ojos porque puse estos colores amarillos, pero nada más que nada está haciendo el contraste para que se vea apropiadamente ahí en su pantalla. Entonces, espero que se vea bien. ¿Okay? Bueno, empezando al finales de los 1400, que antes, en esta parte de la historia. 1478, estamos hablando de Isabel de Castilla, o también conocida como Isabel la Católica. 1478 establece la Santa Inquisición en España. La Santa Inquisición en España no se debe de confundir porque la Santa Inquisición no era algo nuevo en el 1478, sino la Inquisición ya se había practicado de alguna manera u otra desde siglos atrás, y en el mundo en general católico se practicaba la Inquisición en general, pero Isabel la Católica establece una Inquisición en España de parte del gobierno español. Entonces, es digamos, más local al pueblo de España, pero por lo mismo igual estricto, ¿verdad? Por lo mismo, ya no dependía de lo que se dieran los lineamientos de Roma o del Papa. ¿Okay? Isabel de Castilla junto con Fernando de Aragón, los dos se les llaman los reyes católicos. Entonces ahí vemos la influencia en aquellos días del catolicismo, y antes de que llegara la religión a México, ¿okay?
vemos que ya había, bueno, había las influencias del catolicismo traído por los españoles, que entre el mundo católico romano, o como te le llamaba, apostólico romano, España era uno de los bastiones de los países más catolizados, no sé si sea una palabra. Por eso en este caso hablamos de, hasta este momento se les conoce como los reyes católicos, ¿verdad? De esa influencia tenían como en el catolicismo, o esa, como le decimos, de hueso colorado. Y promovieron se promovió por lo tanto la religión, no solo a los que ellos tenían como ciudadanos, sino cualquier otro grupo de personas que ellos conquistaran. En este caso, por ejemplo, en 1492 derrotaron a los moros, y es interesante que cuando hubo esta guerra, los moros recibieron la promesa, ¿verdad? Cuando fueron derrotados, de que podían seguir practicando su religión, ¿verdad? Pero la reina Isabel, siendo ferviente católica, no cumplió con esas promesas. Es que después de 3 meses de haber sido de derrotar a los moros, expulsó a los judíos o los del Islam que no quisieron convertirse al cristianismo o catolicismo en este caso. Incluso los cristianos que no eran católicos, tendrían alguna otra idea fuera del catolicismo, que no fueran fervientes católicos, también eran expulsados. Entonces, parte de esta catolicismo estricto que tenía Isabel la Católica, hablando de que años atrás había establecido la Santa Inquisición, ¿verdad? Entonces, como ya dijimos, no la Santa Inquisición aprobada o establecida por el Papa o por Roma, sino por ella misma, por los reyes católicos. En ese mismo tiempo, 1492, cuando están estos eventos, es cuando se descubre América. Entonces vemos de ahí el tiempo de la historia que ha influido mucho por quienes vinieron a México, al continente americano, con estas creencias arraigadas y muy de hueso colorado del mundo de la religión católica. A partir de ahí, ¿verdad? De los 1500 en adelante, la Iglesia Católica empieza o continúa, más bien, empieza a ver estos movimientos donde la Iglesia Católica empieza a perder el control que tenía, el monopolio, por decirlo así, y empieza a luchar por mantener ese poder y esa influencia a partir de los años 1500. Primero, bueno, vamos a ver algunos eventos, ¿verdad? Que empezaron a marcar los cambios en el mundo, ¿verdad? No solo en España, sino a nivel mundial, o en este caso, sobre todo en Europa, que era el mundo conocido de aquellos tiempos. En 1516 se publicó el primer Nuevo Testamento en griego, por Erasmo de Rotterdam. Erasmo, así como muchos otros durante ese tiempo, que se empezaron a dar cuenta de los abusos que aparte de la Iglesia Católica de sus líderes, luchó por cambiar esos abusos que él miraba. Pero no tanto era cambiar la doctrina, era simplemente abusos que miraba en la práctica de los líderes, y buscar por mejorar o hacer un lado esos abusos, pero no tanto las ideas mismas o la doctrina. En un discurso que se le llama el elogio de la locura, ¿okay? De esta persona, de Erasmo, dice, es una serie de discursos solemnes en los que la locura hace un elogio de la ceguera y la demencia, en los que se realiza un examen satírico de las supersticiones y las prácticas piadosas de la Iglesia Católica.
Entonces, empezó a ver digamos, darse cuenta de lo incongruente que eran las prácticas católicas y en este caso de una manera satírica se critica estas prácticas por parte de la Iglesia Católica. 1517 en Alemania surge Martín Lutero. Nada que confundir con Martin Luther King aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Martín Lutero, viendo también ahora los abusos en lo económico, en los abusos de los bienes materiales del pueblo por parte de la Iglesia Católica, finalmente Lutero escribe y publica lo que se le llama las 95 tesis. ¿Sí? A lo mejor, hermano, no sé si les ha tocado ya estudiar esta parte de la Reforma, pero es un breve resumen, ¿ok? Entonces, si estoy repitiendo lo que ya llevaban, acuerdo, nomás es para estar antes de empezar lo de restauración. Entonces, esto sucede en octubre del año de 1517. Entonces, estas tesis condenaron a la avaricia del parte de la iglesia, ¿verdad? Cómo abusaban para obtener recursos económicos, especialmente en la enseñanza no bíblica de lo que eran las indulgencias. Ahora, Martín Lutero no estaba cuestionando la institución católica, sino nada más unas enseñanzas. ¿Okay? Entonces, Lutero junto con otros, como por ejemplo Erasmo, estaban presentando lo que hoy conocemos como los reformistas. Es decir, querían modificar o mejorar las prácticas católicas, pero no cambiarlas o no restaurarlas al original. Entonces, cuando el caso de Lutero pone esta publicación, algunos lo ven como una protesta en contra de la iglesia. No estoy de acuerdo con estas enseñanzas, con estas prácticas, y aquí está mi forma de ver, ¿no? Y entonces se protesta y ahí tenemos el movimiento de protestantes, ¿verdad? Llamados. La iglesia, en este caso de Lutero, lo acusó con una frase célebre diciendo: usted puso el huevo y Lutero lo empolló. Dice que un teólogo respondió con otra frase irónica. Dice: sí, pero yo esperaba un pollo de otra clase. Entonces, entre ellos estaban diciendo, bueno, ¿quién tiene la culpa de que esta persona se esté protestando y estamos haya este tipo de luchas en contra del poder de la Iglesia Católica? Entonces, otra vez, todos estos, en este momento se empieza a construir o a dar este movimiento de reforma. Al mismo tiempo, en 1519 es la conquista de México. Después, en Suiza, otro personaje llamado Zwinglio inicia la reforma en ese país, ¿verdad? Era un alemán que inició la reforma protestante, otra vez similar a lo que Lutero estaba haciendo en Alemania, y llegando a conclusiones similares a las que Lutero había llegado, ¿verdad? Sobre todo estudiando el libro de los Romanos, hablando acerca de la salvación es por la fe y no por las obras, y que la Iglesia Católica se basaba simplemente en: si me das tanto, te vas a salvar, ¿verdad? Porque estás, perdón, disculpe, porque has podido pagar por tu salvación, ¿verdad? Entonces, llegaron a conclusiones similares. Disculpen, hermanos, que no los haya dejado entrar. Entró ahorita alguien más, no sé quién falta aquí. Oscar ya me está entrando. Ok. Entonces, esperemos un minuto aquí a que pueda conectarse. Parece que estamos... Sí, hermano, lo que pasa es que me sacó y como que se desconectó la internet y... Sí. Ok. Sí.
Entonces, ahorita aquí nada más se me pasó que estaba en el cuarto de espera. Ok. Entonces, continuando, entonces estamos hablando de estos personajes que hacen lo que empiezan el movimiento de reforma. Y llegaban a mismas conclusiones similares. En el caso de Zwinglio, leyó lo que Erasmo publicaba, llegó a la conclusión de que muchas de las doctrinas de la iglesia estaban en contradicción con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Entonces estaban dando cuenta, el original no se parece al que estamos ahorita practicando, ¿verdad? Son cosas diferentes. Hay algo que no cuadra, como decimos. 1524, los primeros frailes franciscanos llegan a la Nueva España y su misión era evangelizar. En este caso, continuar con las doctrinas católicas en América. En 1526, Tyndale produce el primer Nuevo Testamento en inglés. Entonces aquí empezamos a ver, empieza a ver ser más accesible el texto bíblico. Acuérdense que había habido un monopolio por la Iglesia Católica en tener las escrituras solo en latín. Los sacerdotes eran los únicos que tenían el conocimiento de la lengua del latín, por lo general. Muchas personas eran analfabetas, pero empieza a haber oportunidad de ahora tener la Biblia, o al menos parte de ella, en este caso por Tyndale, en su propio idioma. Luego vemos otros cambios que hay en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, Inglaterra rompe con Roma en el caso como por el catolicismo. Enrique VIII se declaró como la cabeza suprema de la iglesia en Inglaterra. Era parte porque quería divorciarse y el Papa no le quería dar el permiso de divorcio, ¿verdad? Como parte de las enseñanzas de la doctrina de la iglesia. Entonces, la manera que en este caso el rey de Inglaterra, dice, pues si yo soy el rey de acá, ¿por qué quiero pedirle permiso estar bajo el yugo de alguien en otro país, en Roma? Entonces, se hizo él la cabeza suprema de la iglesia y entonces él pudo hacer lo que él quisiera, ¿no? Ándale, en eso sí estuvo bien, ¿verdad? Una de tantas, o de menos, una de pocas. Entonces, se casó varias veces y, bueno, hizo lo que él quiso ya a partir de ahí, ¿ok? 1536, Calvino produce lo que se le llama la institución, que es simplemente una descripción sistemática de qué es la reforma, ¿verdad? La doctrina de la reforma. Es darnos una descripción de qué son las enseñanzas de este grupo de personas. No todos siguieron las mismas enseñanzas, ¿verdad? Simplemente es qué ideas tiene la gente, por qué están buscando este tipo de cambios. Igual otra vez Calvino fue uno de estos que representan el movimiento de la reforma, no tanto de la restauración. Este tratado, este escrito, esta obra de Calvino fue traducida por Cipriano de Valera al español. Estamos hablando ya de estos años en los que también Cipriano de Valera, muy conocido por nosotros los mexicanos, porque fue el que hace la Reina Valera, ¿verdad? Junto con ellos dos. 1540 están los jesuitas que empiezan a evangelizar a Canadá, parte de los Estados Unidos también, y siguen creciendo por muchos años, pero luego después empiezan a tener problemas por pues, las enseñanzas que traían del catolicismo. 1545 es algo importante para el gobierno, para la Iglesia Católica. Entonces, fíjense, durante estos, vamos a decir, el primer siglo, la primera mitad del siglo XV, ¿verdad? De los 1500, del año 1500 a 1550 aproximadamente, empiezan a haber todos estos
personas que se están protestando. Y entre ellos, muy importante, Martín Lutero estaba presionando a la iglesia buscando que hubieran una reunión, un concilio para tratar estos temas importantes, tratar de convencer a la iglesia de los errores en los que se estaban cometiendo, los abusos. Otra vez, no con la intención de transformar y hacer otro, empezar desde cero. La intención era simplemente modificar y mejorar. ¿Okay? Por eso le llamamos reformar. No, es la misma persona, pero un poco cambiado, ¿no? Dice que nuestra junta va a terminar en 10 minutos. Ay, nos van a sacar más rápido. Bueno, ahorita volvemos a entrar. En cuanto nos saquen, se vuelven a conectar. Entonces, entre 1545 y 1563 se hace este concilio de Trenton. Y en lugar de aceptar y resolver el problema de fondo, que era ya no eres la iglesia original, ¿ya? No resuelven el problema principal. Entonces, fueron 25 sesiones durante este tiempo que se llevó del concilio. Y el principal objetivo era resolver el problema de las indulgencias, que fue lo que más estaba en controversia. Pero finalmente algunas de las decisiones que se tomaron fue, por ejemplo, la supremacía del Papa. Se confirmó que era Dios, el vicario de Cristo, ¿no? Se les dio mayor autoridad a los obispos. Se refinaron algunas doctrinas, entre ellas la Eucaristía, transubstanciación, etc. Se prohibió el abuso de las indulgencias. No se eliminó la indulgencia como una doctrina incorrecta, ¿no? Nada más se prohibió que se abusara de ella de manera conveniente para ellos. Se denunció también a los que retaran a la iglesia sobre su posición en cuanto al bautismo. Para este entonces estamos hablando de que ya habían también diferentes grupos que estaban oponiéndose al bautismo infantil. Entonces, la Iglesia Católica, en lugar de restaurar el bautismo en lo original, que dice, no, así nos vamos a quedar y si tú estás en contra, estás mal, ¿verdad? También fue cuando la Iglesia Católica aceptaron parte de los libros apócrifos y se incluyeron ahora, o sea, desde entonces se incluyen en la Biblia católica. Y se canonizó, o sea, como si fuera algo santo de la Biblia, la famosa Biblia, la Vulgata latina. Entonces, no hubo realmente el cambio que se esperaba, la restauración. Aunque en realidad no lo que buscaban buscaban una reforma, un cambio, pero no un cambio completo o para regresar al original. 1555, durante ese tiempo también se establece la primera iglesia protestante llamada los Hugonotes en Francia. Entonces vamos a ver entonces grupos de personas que ya se juntan para seguir este tipo de enseñanzas. 1559, Escocia. En Escocia, Juan Knox inicia la reforma. Lo que se le conoce como la iglesia presbiterana. Lo que significa más que nada es que cada iglesia debe ser independiente o tener sus propios ancianos, lo que significa presbítero, ¿verdad? Anciano. A diferencia de que hay una organización piramidal que venga de Roma hasta que lleguen los presbíteros o los obispos a cada región. Ellos dijeron, todo lo demás está bien, nada más cada quien tiene que tener su grupo de presbíteros, ¿verdad? Entonces seguía siendo una reforma, una modificación, una mejora a la Iglesia Católica, no tanto una restauración. 1562, las guerras religiosas en Francia, provocadas por tensiones entre el gobierno y los protestantes. Que Francia, al igual que España, siendo gobiernos que forzaban el catolicismo,
empezaron a tener problemas con los ciudadanos que no estaban de acuerdo con seguir la religión que el Estado estaba imponiendo. Bien, hasta aquí no se me han dormido, ¿verdad? Estamos despiertos todavía. ¿Okay? Todavía estamos en los 1500, ¿eh? ¿Okay? Tengan un poquito de paciencia aquí. 1567, la reforma por Calvino, o llamado el calvinismo en Holanda y Países Bajos, se empieza a ver se empieza a expandir la influencia de este tipo de enseñanzas. 1569 se publica en Suiza la Biblia del oso, perdón, hoy conocida como la Reina Valera. Digamos que esta es la primera versión. Y fue un proyecto comunitario y el principal traductor en ese entonces fue Casiodoro de Reina. Esta versión incluyó los libros deuterocanónicos que ya habíamos dicho antes, ya se habían incluido como parte del canon por la Iglesia Católica, entonces esta traducción tenía esos libros también. Y en 1602, varios años después, fue cuando se hace la revisión que hoy conocemos como la Reina Valera, porque fue el que hizo esta revisión de lo que Casiodoro de Reina había hecho. Ahora Cipriano de Valera hace esa revisión en 1602 y a partir de ahí tenemos la Biblia de la Reina Valera. 1570, Thomas Cartwright y el puritanismo en Inglaterra. En Inglaterra igual se hace el cambio del gobierno de la iglesia basado en los presbíteros ancianos que las iglesias tenían. Igual en este caso el supremo líder de la iglesia era el rey de Inglaterra. Y empiezan a ver este grupo de personas como Thomas Cartwright que quieren purificar a la iglesia de la corrupción, quieren purificar a la iglesia de estos problemas y errores y abusos. Por eso se le llamaban los puritanos. Pero eso también los meten en problemas con el gobierno. Entonces, en el caso de Juan, de otros personajes como Juan, aquí lo tengo, sí, Juan Whitgift, tuvieron que huir, irse en este caso de Inglaterra, por este problemas que empezaron a tener con el gobierno. Empezamos a ver personas que por sus creencias tuvieron que irse a otros lugares porque empezaron a ser perseguidos. En el caso de España, los reyes católicos con la Inquisición, Roma o Francia, presionando a las personas, sobre todo aquellos que empezaron a tener más influencia en el país, como Thomas Cartwright o Juan Whitgift, y tienen que huir, tienen que irse a otra parte. Algunos de ellos entonces terminaron llegando a Estados Unidos. 1593, Juan Whitgift publica la ley en contra de los puritanos. En este caso hizo una ley en contra de los puritanos, ¿verdad? Entonces, más bien, Thomas Cartwright huyó a Estados Unidos por ser perseguido por Juan Whitgift o Whitgift. Entonces, vemos estos problemas de persecución real. Y en 1598 se hace el edicto de Nantes, que era la libertad de culto para los protestantes en Francia, ¿verdad? Digamos que hay una victoria del movimiento protestante en Francia, que casi 100 años después, en 1685, se revocó este edicto. Es decir, le dieron permiso, pero en 1685 le dijeron, no, sabes que siempre no. La única religión legal que se puede practicar aquí en Francia es la religión católica. Entonces, esa es parte de los cambios de problemas que vienen a las personas para tratar de encontrar la verdadera religión
o restaurada, no la reformada. ¿Okay? Entonces tenemos menos de un minuto más. Vamos a desconectarnos aquí de esta sesión, volver a entrar para poder continuar con otros minutos más. ¿Okay? Entonces, déjenme, voy a empezar a desconectar esto de aquí y hacer un stop. Que en cualquier segundo nos va a desconectar. Ok, lo voy a desconectar a todos y nos vemos en un minuto.